Había una vez un hombre muy rico, y este hombre tenía tierras que habían producido mucho, al punto que el hombre ya no tenía dónde guardar sus cosechas. Y ante su enorme éxito, este individuo decidió derribar sus graneros para construir otros más grandes en los cuales pudiera almacenar las abundantes riquezas y los abundantes productos de su tierra. Su grandiosa riqueza le daba la posibilidad a este hombre, como decimos nosotros, de vivir su vida a sus anchas, como quisiera, sin mayores preocupaciones. Y este hombre se dijo a sí mismo: bueno, tengo tantos bienes que aseguran mi futuro, todo está tan bien para mí, que ahora me voy a dedicar a descansar, me voy a dedicar a comer, me voy a dedicar a beber, me voy a dedicar a divertirme. Y hermano, si usted escucha esa ilustración, ese tipo de persona, de repente es el tipo de persona que el mundo valora, ¿no? La persona que tiene éxito en sus cosas y de repente este tipo de persona, en este caso, es una persona digna de admiración. Quizás habrá quien quiera tratar de conocer cuál es la clave del éxito de este individuo. ¿Para qué? Bueno, para hacer lo mismo, ¿no? Para hacer lo mismo. Cuando alguien tiene éxito, entonces de pronto le preguntamos, no sé si usted ha visto estos videos a veces en YouTube, entrevistan a personas ricas y vienen y le preguntan, bueno, ¿y cómo has hecho? ¿No? ¿Cómo has hecho para volverte rico? Y la idea, ¿no?, de esto es saber qué se puede hacer para replicar la estrategia, a ver si de repente se obtiene un resultado similar. Y yo no sé si usted está de acuerdo, ¿no? Pero para muchas personas, ¿cuál es el sueño? O sea, el sueño es retirarse lo más pronto posible. Sí, hay gente que quiere retirarse a los 40 o antes, si es posible. Yo no me imagino, pero bueno. Hay gente que para ese es su sueño. ¿Para qué? Para, entre comillas, disfrutar de la vida. Y este hombre de la ilustración había llegado a ese punto. Había llegado al punto en el cual ya él estaba tan próspero que podía dedicarse a disfrutar de su vida y disponer de su tiempo como mejor le placiera. Quizás alguien podría argumentar que este es un hombre sabio porque llegó lejos en la vida, porque logró esa independencia. Una persona exitosa en sus negocios, que seguramente es la admiración, objeto de admiración de otras personas. ¿Cuál es el problema? Resulta que cuando este hombre estaba haciendo planes para vivir su vida como él quisiera, Dios le dijo estas palabras: necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Esta parábola la contó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12. Para el mundo, les digo, esta historia es un ejemplo a seguir. El individuo de esta historia es un ejemplo a seguir. Es un hombre exitoso que muestra, entre comillas, sabiduría a través de su capacidad y su prosperidad, pero para Dios es un necio. Y el Señor Jesucristo nos da la razón de la necedad de este hombre. En el verso 21 de Lucas 2, escuche. Dice que es un necio porque acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. En el pasaje de esta mañana, el apóstol Pablo nos exhorta a desechar la necedad en nuestra vida y nos llama a vivir sabiamente. De manera recurrente, si usted ha estado aquí, usted se ha dado cuenta que de manera recurrente la palabra de Dios nos está mostrando en las últimas semanas que en efecto, y esto lo he dicho casi que semanalmente, en efecto Dios espera que vivamos vidas consecuentes con nuestra condición de creyentes en el Señor Jesucristo. Yo espero que eso ya esté metido en nuestra mente y en nuestro corazón. En la carta de Pablo a los Efesios que estamos estudiando, si usted recuerda, al inicio del capítulo 4, él dice esto, nos pide que vivamos, capítulo 4, verso 1, de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados.
Luego nos insta a no andar como los gentiles, nos dice en el verso 17 del capítulo 4. Luego en el verso 2 del capítulo 5 nos pide que andemos en amor. Y si usted recuerda en el pasaje de la semana anterior, ¿qué nos dijo el apóstol? Nos dijo, ustedes eran tinieblas. ¿Se acuerda? Ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Entonces nos dice, anden como hijos de luz. Es un tema recurrente. Permanentemente el Señor nos ha venido recordando estas cosas. Quiero decirle, ya se lo había dicho, se lo repito, la palabra andar en este contexto tiene que ver con vivir. Vivir. Andar en amor es vivir en amor. Andar como hijos de luz es vivir como hijos de luz. Y en esta mañana, una vez más, el apóstol Pablo dedica esfuerzos para direccionarnos respecto de la manera como debemos vivir. ¿Cómo? Evitando, como dijimos ahorita, la necedad y viviendo con sabiduría. Nuestro pasaje de hoy, hermanos, lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, los versos 15 al 17. Efesios 5, versos 15 al 17, por favor, pongámonos de pie para leer la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, los versos 15 al 17. Dice el Señor, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es palabra de Dios, hermanos, por favor, tomen asiento. Una de las ventajas de predicar la Biblia de manera secuencial, verso por verso, sin saltarse nada, es que la Biblia misma, escúcheme esto es importante, cuando hacemos esto, la Biblia es la que pone las temáticas y los énfasis. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, usted sabe, estamos estudiando la carta a los Efesios, verso por verso. Quiero decirle, no nos hemos saltado ni un solo verso, ningún pasaje, ningún tema. ¿Qué hago yo cada domingo? O sea, yo no tengo que, cuando termina este servicio, ¿y ahora qué voy a predicar el otro domingo? No. Terminamos en el verso 17 hoy. Yo sé que mi primer verso el próximo domingo es el verso 18. No siempre sé hasta dónde, pero sé dónde arranco. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta manera nos aseguramos de recibir el consejo completo de Dios. ¿Sí? Nosotros estamos tomando un libro, en este caso, la carta a los Efesios, y es el Señor el que presenta las temáticas conforme a su sabiduría. Y entonces, si usted ha estado aquí en las últimas semanas, usted debe ya saber que el énfasis claro, el énfasis que surge de la predicación de la palabra de Dios, mirando la Biblia de una manera literal, objetiva, clara, es recurrente el mensaje. El Señor nos está llamando a vivir vidas limpias y nos lo dice de diferentes formas. Pero ciertamente el Señor demanda santidad de parte de sus hijos. Eso es, creo, la conclusión a la que hemos nosotros llegado. Repito, desde el inicio del capítulo 4, reiteradamente, no una vez, reiteradamente nos llama y nos habla de la forma como estamos llamados a vivir, desechando lo indigno, conductas indignas de Dios y reemplazándolas, importante, reemplazándolas con virtud y con santidad. Por ejemplo, capítulo 4, verso 25 nos llama a dejar, y eso ya lo vimos, a un lado la falsedad y hablar con la verdad. Verso 29, no hablar palabras malas, recuerda, sino que sean de edificación. Verso 31 nos dijo que debemos despojarnos de toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, de toda malicia. Verso 32 nos llama a ser amables, a perdonar a quienes nos ofenden.
Capítulo 5, verso 3 nos llama a desechar, muy importante, esto ya lo hablamos, todo tipo de inmoralidad, impureza, avaricia. Verso 4 del capítulo 5, despojarnos de toda obscenidad, conversaciones necias, groserías. Todo eso es parte de lo que Pablo nos ha venido hablando a través de esta carta en estas semanas. Y en esta mañana resulta que el apóstol continúa instruyéndonos respecto de nuestra manera de vida, esta vez exhortándonos a vivir sabiamente y no como necios. Quiero decirle algo, por eso quise aclarar el tema de la predicación secuencial. Cuando Dios enfatiza algo, o sea, todo es importante, toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor. Ahora, cuando Dios enfatiza algo, tenemos que ser muy cuidadosos, muy juiciosos de escuchar. Y Dios está enfatizando algo aquí. No soy yo, Dios lo está enfatizando a través de su palabra. El Señor nos ha hablado recurrentemente de nuestra conducta. ¿Por qué? Escucha esto. Porque nuestra manera de vivir valida la fe que profesamos. Eso también lo dijimos la semana pasada. No nos equivoquemos, nuestra forma de vivir no nos salva. Estamos claros con eso. Pero cuando en efecto Dios nos ha salvado, esa salvación se manifiesta en nuestra conducta. Eso es algo que tenemos que entender. Es lo que hemos visto. Entonces, entrando en nuestro pasaje, vemos en el verso 15 que el apóstol nos dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Usted recuerda, la semana pasada vimos, el Señor nos dice a través de su palabra: antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor, ya lo dijimos. Y en base a esto, el apóstol nos reitera la importancia de cuidar cómo vivimos. Cuidar, esa palabra cuidar, importante. Ser diligente, ser minucioso. Evaluar nuestra vida. Evaluar nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras motivaciones. Tengan cuidado cómo viven, nos dice el Señor. No debemos vivir como insensatos, porque ya no somos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Y por ende estamos llamados a vivir con sabiduría. ¿Cuál es la idea del pasaje? Debemos velar con diligencia nuestra vida para no caer en la insensatez. Esa es la idea del pasaje de hoy. Fíjese, el hombre de la parábola del inicio. ¿Qué hizo este hombre? Mostró insensatez, mostró necedad, mostró falta de sabiduría y de entendimiento al hacer sus planes sin tener en cuenta a Dios. O sea, él creía que porque tenía riquezas y posesiones, él era el dueño de su vida. Decidió planificar como si su vida le perteneciera a él, sin considerar que Dios es quien permite, y esto se lo he dicho otras veces: míreme una vez, míreme un momentico, todo el mundo míreme. ¿Sabe quién permite eso, no? Y usted sabe hasta cuándo hacemos, hasta cuando Él diga. Es así de simple. Es así de simple. Entonces, este hombre decidió planificar su vida como si Dios no existiera, como si él tuviese el control sobre su vida. El Señor le dice: necio, necio. ¿Cuál es el distintivo del necio? El distintivo del necio es que desprecia a Dios, desprecia la palabra del Señor. Ese es el distintivo del necio, que fue lo que hizo el hombre de la parábola. ¿Y qué pasa cuando despreciamos a Dios, despreciamos la palabra? Nos convertimos nosotros en nuestro propio Dios, con D pequeña. Hermanos, este hombre creía tener el control de su existencia. Pero ¿qué pasó? Cuando estaba en la cúspide de su prosperidad, ¿qué hizo el Señor? Le recordó que era un necio. Y le dejó saber que le iba a quitar todo, la vida y todas sus posesiones, y que otras personas iban a disfrutar por lo que él había trabajado. Necio. ¿Qué es el necio? El necio es el que no tiene en cuenta al Señor. Salmo 14, Salmo 14 y Salmo 53, quise decir, los dos salmos
dicen esto: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la manifestación de la necedad? Ahí está, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Para el necio la palabra de Dios es una locura, es una necedad, según 1 Corintios 1:18. El necio desprecia la sabiduría, desprecia la instrucción, también la corrección. El necio piensa que su camino es recto, según Proverbios 12:15. Y seguramente usted recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7, cuando Él presenta la insensatez, escuche, como la realidad de aquella persona que escucha la palabra pero no la obedece. Porque aquí hay dos tipos de personas. O sea, está la gente que nunca ha escuchado. Sí, ciertamente, son necios. Y el que no escucha y sigue diciendo no hay Dios, ok. Pero es que hay gente que escucha. Hay gente dentro de la iglesia que está expuesta a la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, a aquellos que escuchan y no obedecen, los llama insensatos. Se lo leo. ¿Usted lo conoce? Todo el que oye estas palabras mías, dice el Señor, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. En otras palabras, quien escucha y hace lo que le da la gana. Escucha y no obedece. ¿Qué pasa con esa persona? Será semejante a un ¿qué? Hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. El rechazo del consejo de Dios, hermanos, es una muestra de insensatez. Y escúcheme, siempre tiene consecuencias negativas en las vidas de las personas. Siempre, siempre. Por eso, en nuestro pasaje de hoy, Pablo nos llama a no vivir como insensatos, a no ser como el hombre que construyó su casa sobre la arena. En lugar de rechazar el consejo de Dios, en lugar de vivir sin tener en cuenta al Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer más bien? El Señor nos llama a vivir sabiamente, a vivir con sabiduría. Si la necedad es el rechazo del Señor y su palabra, la sabiduría es justamente lo contrario. Es tener en cuenta lo que Dios dice, eso es sabiduría. Se lo repito, ¿qué es sabiduría? Tener en cuenta lo que el Señor dice. Tener en cuenta lo que Él nos habla. Aplicar los designios del Señor a nuestra vida. Regreso al ejemplo de Mateo 7. Así como el insensato es aquel que escucha y no aplica, el sabio es el que hace lo opuesto. Dice el Señor Jesucristo. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es que semejante a un hombre sabio. Está la diferencia. Un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero ¿qué pasó? No se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y el necio? El lugar que tiene Cristo y su palabra en la vida. Esa es la diferencia. La diferencia entre el sabio y el necio no es el conocimiento intelectual. La diferencia entre el sabio y el necio es quién es Cristo y su palabra en la vida de esa persona. Esa es la diferencia. ¿Qué hace el necio? Desprecia. El necio rechaza. ¿Qué hace el sabio? Valora. Valora y obedece los designios de Dios. Por eso el Señor nos dice en esta mañana, tengan cuidado cómo andan, tengan cuidado cómo viven. No vivan como insensatos, que desprecian al Señor. Vivan como sabios, que valoran y obedecen la santa palabra de Dios. ¿Qué hace el sabio? El sabio no es un hombre perfecto, pero quiero decirle que el sabio busca con diligencia hacer la voluntad de Dios. Salmo 143:10. Mire la oración del rey David, que ilustra de manera perfecta la actitud del corazón de lo que estamos hablando. Dice David, Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad.
En otras palabras, enséñame a hacerte caso. Enséñame a ser obediente a ti. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre esas palabras y las palabras del necio que dice no hay Dios? Usted no ve la diferencia. No hay Dios. Pero el sabio dice, enséñame, enséñame, enséñame a hacer tu voluntad. Por esa razón Pablo reitera en nuestro pasaje de hoy la importancia de comprender la voluntad de Dios. Es muy importante comprender la voluntad de Dios. Verso 17 de nuestro pasaje, nos saltamos uno, vamos ahorita al 16. Pero en el verso 17 dice, no seamos necios, sino que busquemos entender cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, el sabio busca entender, comprender la voluntad de Dios. ¿Para qué? Pues para obedecerla. Sí, recuerda en el Salmo primero. El deleite del corazón está en la ley del Señor. Ese es el sabio. El deleite del corazón. Y en su ley medita día y noche. El necio se sienta en el camino de los pecadores. Se sienta con ellos. Esa progresión de pecado que vemos en el Salmo primero. Se sienta con los pecadores. Creo, hermanos, que podemos argumentar en esencia que la verdadera sabiduría comienza con Dios. O, dicho de otra manera, es imposible vivir sabiamente sin Dios. Es imposible vivir sabiamente sin Dios, no se puede. Proverbios 1:7, usted lo conocerá, dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Sí? Y principio como el comienzo, la fuente. No es que sea solamente eso, pero sin temor de Dios no hay sabiduría. No se puede tener sabiduría si no hay temor de Dios. No se puede. Salmo 111, verso 10, argumenta lo mismo. Escuche lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Practican, hacen, siguen. ¿Llama el Señor a la obediencia o no? Todo el tiempo. Sin un temor reverente de Dios en el corazón, no hay sabiduría, hermanos. No hay sabiduría. No importa cuánto una persona sepa. Una persona puede tener mucho conocimiento de muchas cosas. Puede ser exitoso según los estándares del mundo, como el hombre de la ilustración. Y aún así, ser un total necio ante el Señor. La sabiduría comienza por reconocer al Señor, por reconocer a Dios y someternos a Él. Y ante la realidad de que los creyentes hemos sido elegidos, porque mire, esto que le voy a decir ahorita es parte de todo lo que vimos en los primeros 3 capítulos. ¿Sí? ¿Se acuerda que yo le dije? 3 primeros capítulos son básicamente doctrinales, los siguientes 3 son prácticos. ¿Sí? La base doctrinal nos da la base para que Pablo luego nos diga, a la luz de todo esto, así es como ustedes deben vivir. Le hago un breve resumen. Pablo nos ha dicho en esta carta que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Lo vimos en el capítulo 1. Nos dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nos dice que tenemos una herencia futura maravillosa. Capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida. Nos dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos dice que éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. El punto es, teniendo en cuenta todo esto, y eso solo fue un resumen, teniendo en cuenta todo esto que Pablo nos ha expuesto a través de esta carta, la pregunta es, ¿cómo debemos vivir? Ese es el punto de Efesios. A la luz de todas las riquezas espirituales. ¿Te acuerdas que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Ok, a la luz de todo eso,
¿Cómo se manifiestan esas verdades espirituales en nuestra vida práctica? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y ha sido recurrente, como les digo. Eso es vivir sabiamente. Vivir sabiamente es vivir conforme a esas verdades que les acabo de enunciar, teniendo, como les dije, un temor reverente al nombre de nuestro Dios, reverente a nuestro Señor. Reverencia, hermanos. Nuestro Dios es un Dios santo y debemos tener reverencia hacia Él. Ahora bien, entre más saturamos nuestras vidas de Cristo y su palabra, más sabiduría hay en nuestros corazones. Usted sabe que tenemos un plan de lectura de la Biblia. Y no solamente un plan de lectura de la Biblia, tenemos un plan de oración que toma aproximadamente media horita al día. Sí, requiere una disciplina. Pero resulta que, escuche esto, palabras de Pablo en Colosenses, se lo voy a decir, Colosenses 2:3. Dice Pablo en Colosenses 2:3, escuche esto, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en el Señor Jesucristo, escondidos en el Señor Jesucristo. Todos. Si nosotros saturamos nuestras vidas de la palabra de Cristo y su palabra, de la palabra de Cristo, quise decir. ¿Se acuerda? Pablo nos dice que la palabra de Dios habite en abundancia en sus corazones. Bueno, si nosotros saturamos de la palabra de Dios nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Vamos a adquirir sabiduría. Vamos a adquirir sabiduría. Entre más conocemos a Cristo, entre más valoramos a Cristo, entre más amamos a Cristo, entre más caminamos en obediencia a su palabra, ¿sabe qué pasa? Nos hacemos más y más sabios. Sabios. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría divina, la sabiduría que proviene de Él. Crecemos en sabiduría, hermanos, cuando esa palabra preciosa de Dios habita abundantemente en nuestros corazones. Por eso yo lo animo, si no ha empezado, arranque, empiece a leer la palabra del Señor. Tenemos un plan ahí en el boletín, todas las semanas en el boletín está el plan. Semanalmente estoy poniendo yo videos también. ¿Para qué? Para ayudarle, para motivarle, para tratar de explicarle ciertas cosas. Hagamos de la palabra de Dios el centro, hermanos, el centro de nuestra vida si queremos vivir sabiamente. Usted sabe palabras de Pablo muy famosas en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Piénselo de esta manera. Acabamos de decir, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿de acuerdo? Y ese Cristo vive en nosotros los creyentes, según lo que acabamos de leer. Cuando nuestra existencia es un reflejo de la vida de Cristo, hermanos, nosotros podemos tener la certeza que estamos viviendo sabiamente. Si tu vida refleja a Cristo, estás viviendo sabiamente. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra vida refleje a Cristo? Necesitamos de Él, absolutamente. Inundemos nuestra vida de Cristo y su palabra. Recuerde, la palabra nos santifica. Tu palabra es verdad, dice el Señor. Santifícanos en la verdad. Ahora bien, otra parte muy importante de este mensaje. Según nuestro pasaje, vivir sabiamente está conectado con aprovechar bien el tiempo, dice. Aprovechar bien el tiempo. Y luego dice, considerando que los días son malos. Ese es el verso 16. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? ¿Qué puede significar? Hermanos, importante, escúcheme. Aprovechar bien el tiempo en este contexto es vivir una vida que tenga un impacto eterno. Eso es aprovechar bien el tiempo. Significa vivir una vida de servicio al Señor, aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Todos los días el Señor nos da oportunidades para servirle, para traer gloria a su nombre. Aprovechar bien el tiempo tiene que ver
como en las palabras de Jesús en Mateo 6. ¿Se acuerda cuando él dice, háganse tesoros en dónde? En el cielo. ¿Sí? Háganse tesoros en el cielo, acumulen tesoros en el cielo, porque allí ni la polilla ni la herrumbre destruyen. Hermanos, yo quiero que usted sepa que uno de los distintivos del hombre sabio es que reconoce que un día va a tener a Cristo enfrente y va a dar cuenta de su vida. Yo quiero que usted sepa eso. Yo quiero que usted sepa que nosotros como creyentes vamos a dar cuenta de nuestra vida. No significa que nos va el Señor a condenar si realmente hemos creído. Pero eso no significa que el Señor no nos va a pedir cuenta. Se lo leo, 2 Corintios 5:10. Pablo está hablando a los creyentes. Porque todos nosotros, dice, todos nosotros, creyentes, todos nosotros, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué, Pablo? Para que cada uno, todos y cada uno, para que cada uno es usted, cada uno y yo, cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, en otras palabras, mientras estuvimos vivos, de acuerdo con lo que hizo, y luego dice sea bueno o sea malo. Importante aclarar que ese bueno o malo no se refiere a pecados cuya condenación aún debe ser pagada. ¿Por qué? Porque nuestra deuda fue pagada por completo en la cruz por el Señor Jesucristo. O sea que este no es un tema de juicio, es un tema de recompensa. Pablo está hablando aquí de aquellas obras que tuvieron valor eterno delante de Dios y aquellas que carecieron de Él. ¿Qué es lo bueno en ese pasaje? Una vida fructífera para la gloria de Dios. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Una vida sin mayor fruto. Quiero que sepa, hay cristianos que dan más fruto que otros. Hay cristianos que de repente dan muy poco fruto. ¿Qué dice Pablo con respecto a esas personas? Se lo voy a leer ahorita. Pero antes de eso quiero decirle que el hombre sabio sabe que el día va a llegar en el cual va a dar cuenta de su vida. Eso es una realidad inescapable. Y tendrá que responder a su Señor por las oportunidades, por los dones, por los recursos, por las capacidades que recibió. Piensa en esto. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones. Si el propósito de Dios fuera solo salvarnos, ¿sí, Kimberly? Si el propósito de Dios fuera solamente salvarte a ti, el día que te salvó, te lleva. Sí, o sea, el Señor nos salvó, ¿cierto? A los creyentes nos ha salvado, pero si el propósito de Dios fuera solamente salvarnos, ok, nos salva y nos lleva. Pero no, resulta que para la mayoría de nosotros nos salva y nos deja. ¿Por qué? Porque hay una labor que cumplir. Porque hay una labor que cumplir en las vidas de otras personas. Entonces, cuando estemos frente a Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Que el fruto de nuestra vida va a ser evaluado por Él. Él va a evaluar el fruto de nuestra vida y van a pasar una de dos cosas. O vamos a recibir recompensa o vamos a perder recompensas. Pablo habla sobre esto en 1 Corintios 3, se lo leo. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, escucha esto, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Ahora escuche, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo. Lo dice, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿Qué vemos aquí? Hermanos, es inobjetable. La calidad de la obra de nuestra vida va a ser examinada y va a ser probada por el discernimiento de Cristo. Nosotros a la gente le podemos meter todos los cuentos del mundo.
Yo siempre, mire, hay algo que el Señor me ha ayudado a ir aprendiendo en este oficio que Él me ha encomendado. Y es a tener mucho cuidado de no juzgar el corazón de la gente. Uno puede de repente juzgar actitudes, respuestas, palabras, pero el corazón, yo tengo mucho respeto y mucho cuidado de eso. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios conoce el corazón. Pero hermano, cuando llegue ese día, nuestro corazón va a estar completamente expuesto. Completamente expuesto. Ahí no va a haber secretos, Cristian. No va a haber secretos. No va a haber secretos. Por eso le digo, a las personas les podemos meter el cuento que queramos. Podemos pasar por ser algo que no somos. Pero al Señor, no. Y el Señor dará a cada quien conforme a su obra. Hermanos, importante decir que Pablo no está poniendo en tela de juicio la salvación del creyente en ese pasaje que acabo de leer. De hecho, la afirma, dice, será salvo. O sea, que está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes, unos que dan fruto o menos fruto que otros. ¿Sí? Está hablando del producto de la vida del creyente para la obra del Señor, del servicio del Señor. Ahí está claro que va a haber creyentes que van de repente a aparecerse con las manos casi vacías. O sea, que esto no es un tema de salvación. Es un tema de recompensa, lo dice claramente. ¿Cuál es mi oración? Que ustedes y yo edifiquemos con oro, hermanos, con plata, con piedras preciosas. Que aprovechemos bien el tiempo. Eso es vivir sabiamente, aprovechar bien el tiempo para que cuando llegue ese día, que va a llegar, Leo, no haya vergüenza. No haya vergüenza. No haya vergüenza en nuestra vida, en nuestro corazón. Imagínese tener delante a Cristo. Es que imagínese, solamente por un instante, piensa en esto. Aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo conoce, aquel que ve derechito y directo en nuestro corazón, conoce todas nuestras motivaciones, deseos, pensamientos, todo. Y darle la cara a ese Dios que todo lo hizo por nosotros, que todo lo entregó por nosotros, y aparecerse con vergüenza por no haber aprovechado el tiempo. Qué duro, hermanos. Yo creo que por eso el Señor nos está diciendo, aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo, vivan sabiamente. Ahorita vamos a darnos ejemplos de lo que es vivir sabiamente. Permítame, lo hago de una vez. Ejemplos, no es todo, pero para darle una idea, porque usted puede decir, bueno, el Señor me llama a aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo hago? Ok, le doy algunas ideas. Primero, lo que acabo de decirle, muy importante, conocer mejor a Dios a través de su palabra. ¿Sí? O sea, mire, no importa el libro que usted lea, por más interesante que sea, no le estoy diciendo que no lea otros libros, no. Pero si usted tiene que escoger entre leer una cosa y otra, aquí está la santa palabra de Dios, el consejo del Señor. Entonces, aprovechar bien el tiempo, les decía yo, una manera, crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y les decía yo en tono de, no tanto de chiste, porque es en serio, en lugar de invertir muchas horas en el teléfono, en la televisión, navegando por el internet, realmente aprovechamos mucho más el tiempo cuando entramos en la santa palabra de Dios, ¿sí? Para abrir nuestra Biblia, leer la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra de Dios. Otra manera de aprovechar el tiempo, muy importante, orar. Hay personas que piensan que orar hay gente que piensa que orar es perder el tiempo. O sea, si si yo le digo a usted, no, esta persona estuvo orando 1 hora, ¿usted qué piensa? O 2 horas. Uy, ¿perdió 2 horas de su vida? No, hermanos. Aprovechar el tiempo es buscar intimidad con nuestro Dios a través de la oración. Aprovechamos el tiempo, escuche, cuando venimos a la iglesia. Usted podría estar ahorita en otro lado, pero yo le quiero decir algo que le he dicho en otras ocasiones. Mi convicción es esta: no hay mejor cosa que usted pueda hacer un domingo a esta hora que venir acá. ¿Por qué? Por lo que usted está escuchando.
la palabra de Dios. No hay mejor cosa. Entonces, aprovechamos el tiempo cuando venimos a la iglesia a adorar al Señor, a ser edificados y a tener comunión con los hermanos. Aprovechamos el tiempo cuando asistimos a las clases bíblicas, al devocional, al grupo de oración, a las actividades que la iglesia ofrece. Aprovechamos el tiempo cuando servimos al Señor Jesucristo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Aprovechamos el tiempo cuando ayudamos a nuestro prójimo. Todas esas son maneras de aprovechar el tiempo y, por ende, vivir sabiamente. ¿Qué nos llama Pablo en esta mañana? Nos dice, aprovechar bien el tiempo, aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque los días son malos. ¿Qué significa eso? Yo creo que no tengo que decirle mucho para convencerlo de que vivimos en un mundo contrario a Dios, contrario a las cosas del Señor, un mundo en el cual la mayoría de las personas se oponen a todo lo que tiene que ver con Cristo y su palabra. Ahora bien, esa realidad nos da a nosotros oportunidad. Piénsalo de esta manera, la oscuridad del mundo es una oportunidad para hacer luz. ¿De acuerdo? La oscuridad del mundo es una oportunidad para que nosotros podamos reflejar la luz de Cristo. Repito, el Señor no lo dijo, sal de la tierra, luz del mundo. La semana pasada vimos que somos luz, ¿cierto? Y la luz tiene un efecto transformador en este mundo de tinieblas. Entonces, los días son malos, sí, pero los creyentes estamos llamados a contrarrestar dicha maldad. ¿Cómo? Viviendo para la gloria de Dios. Esa es la idea. Entonces, terminamos. Ya estábamos en el final, diciendo lo siguiente. No quiero irme sin repetirle esto. Una vez más, la palabra de Dios nos está exhortando a vivir conforme a nuestra realidad espiritual. Yo quiero que usted sepa que yo nunca me siento a ver yo qué les quiero decir a ustedes. Nunca. Jamás. Por eso, si a usted le parece que estos mensajes han sido recurrentes, quiero decirle, el Señor habla a través de su palabra y como iglesia nos está diciendo, cuiden cómo viven, cuídense cómo andan. Pregunto, el Señor nos está llamando hoy en el mensaje de hoy a vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo. La pregunta necesaria para todos, incluyéndome a mí. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo sabiamente? ¿Estamos aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado para conocerle, para servirle, para amarle, para honrarle? Yo sé que todos tenemos espacio para mejorar en esto. No hay ninguno aquí que diga, sí, yo sirvo de manera perfecta al Señor. Todos tenemos espacio para mejorar. Pero, hermanos, es vital hacer lo que Pablo nos llama a hacer en esta mañana. Considerar nuestro caminar. Hermanos, consideremos nuestra vida. Consideremos detalladamente, examinemos nuestra vida. ¿Para qué? Para determinar si en efecto estamos viviendo de una manera que trae gloria a Dios. Ya con la información que hemos recibido aquí, podemos hacer una evaluación de nuestra vida y determinar si realmente, no soy un hombre perfecto, no soy una mujer perfecta, pero yo busco honrar al Señor, mi vida honra al Señor. O lo contrario. Examinemos nuestras vidas. ¿Cuál es mi deseo para usted, para mí? Hermanos, que su vida y la mía, que nuestras vidas sean sacrificios vivos, de olor agradable a Dios. Y como dice Pablo en 1 Corintios 10:31, sea que comamos, sea que bebamos o cualquier cosa que hagamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Si hacemos eso, vamos a vivir sabiamente. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra, por permitirnos proclamarla, escucharla, sabiendo que jamás regresa vacía. Oramos que nos ayudes a vivir sabiamente, a desechar la necedad, a jamás decir como el necio, ¿quién es Dios? No hay Dios. Pero por el contrario, como el rey David, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a conocer tu voluntad y a honrarte con nuestra obediencia. Oramos mucho por esta iglesia, Señor. Continúa guardando, protegiendo y bendiciendo a tu iglesia. Y claro, oramos por nuestra hermana para que las cosas salgan bien con ella en esta mañana o tarde.
permite que ella pueda estar bien y regresar hoy a su casa sin inconvenientes. Te pedimos nuevamente que le des paz tanto a ella como a sus hijos, Señor, y que podamos tenerla muy pronto nuevamente con nosotros. Bendice a tu iglesia, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.